Hola, soy el profe Gonza y esta vez quiero recomendarte la lectura de El arte y la revolución de César Vallejo en esta edición de 10 sos nada más de ediciones Achahuata. Me considero un Achahuata lover porque están llevando las joyas del pensamiento peruano a 10 soles nada más, ¿no? Para el pueblo. Horas de lucha de Manuel González Prada. Unión Obrera de Flora Tristán y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en 2 tomos de Carlos Mariatti. Un libro imprescindible. Pero el libro de los que yo le estaba hablando solo se puede leer en ediciones populares. El arte de la revolución yo lo tengo en esta edición antigua, que la pueden encontrar pues, por un sol, creo que estaban ahí, la tiraban 50 céntimos de ahí por Kilka. Eh, y tenía otra edición peruana que hicimos ahí un trueque con un amigo. Él me pasó un libro de Mariate y yo le di el arte de revolución de Vallejo. De ahí se fue para Chile y ya nunca más volvió. Pero bueno, ¿de qué va el arte de revolución de César Vallejo? Desde el momento en que leí ese libro hace un montón de años, estaba en la universidad, eh, me di con la sorpresa de un Vallejo militante, de un Vallejo que adaptó el marxismo, digamos, todo lo que había estado leyendo y sobre todo en sus viajes a Rusia en el año 28, 29, 31, ¿no? Esos años en donde estuvo en la Unión Soviética y tuvo contacto con diferentes escritores intelectuales y diferentes libros. Eh, entonces, todo aquello que se resume también en sus crónicas de sus viajes a Rusia y que también salió en Rusia en 1931, Reflexiones a pie del Kremlin. Digamos que el lado más teórico literario, el lado dedicado a la poética, Vallejo, su forma de ver el arte es este libro, El arte de la revolución, ¿no? Yo siempre he descreído, o muchas veces descreía de los libros teóricos, de los libros que analizaban la literatura, ¿no? Yo era más que todo un narrador feliz, ¿no? Que solo leía cuentos, que solo leía novelas. Y yo me preguntaba, decía, ¿por qué no leer a críticos literarios? Y yo decía, es como que un periodista te quiere enseñar sobre fútbol. ¿A quién le creerías más, no? ¿A Ronaldinho, a Maradona o a un periodista deportivo que te hable de fútbol? O sea, a alguien que sabe de fútbol, que ha vivido el fútbol desde dentro de la cancha y analiza fútbol, o alguien que nunca ha sabido lo que es estar dentro de un campo de juego y habla desde afuera, por más culto y por más conocido y por más experimentado que sea. Entonces, leer los ensayos de Sábato, leer los ensayos de Borges, leer los ensayos de Bolaño, leer los ensayos de Caicedo, leer los ensayos de Vargas Llosa, leer los ensayos de César Vallejo, es una forma de decir, hey, estamos leyendo a personas o a gente que sabe algo de literatura, ¿no? O sea, algo debe saber Vallejo de poesía, ¿no? Y a la vez, los escritores o los creadores, narradores, poetas, que comienzan a escribir ensayos y a analizarse, muchas veces hay ese cliché de que pueden estar tratando de explicar su obra, su propia obra, ¿no? Hay ciertos pasajes de este libro, El arte de revolución, que un poco cumplen con eso, ¿ah? En la página 55 dice, universalidad del verso por la unidad de las lenguas. Dice, un poema es una entidad vital mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. A un animal se le amputa un miembro y sigue viviendo. A un vegetal se le corta una rama y sigue viviendo. Pero si un poema se le amputa un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. Como el poema, al ser traducido, no puede conservar su absoluta y viviente integridad, él debe ser leído en su lengua de origen, y esto naturalmente limita por ahora la universalidad de su emoción. Pero no hay que olvidar que esta universalidad será posible el día en que todas las lenguas se unifiquen y se fundan por el socialismo, en un único idioma universal, ¿no? O sea, son como microensayos en algunos casos, ¿no? Pequeños.
Pero aquí podemos ver un poco y entender y preguntarnos por qué la poesía pues, de Neruda era mucho más leída que la poesía de Vallejo, quizás. Es por las traducciones, ¿no? O sea, em, ¿cómo poder traducir nonada, ¿no? La palabra, ese poema de Vallejo que dice, he sentado solo en la mesa y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ¿no? Creo que es el poema 28 de Trilce. Em, y hay una parte donde dice, ¿cómo voy a servir esos platos tan distantes? ¿Cómo iba a servirme? Nonada, dice, ¿no? No nada es la negación de la nada, ¿no? La traducción debería ser no nothing, pero no nothing semánticamente no significa nada en inglés. Y en la traducción decía solamente nothing, ¿no? Entonces, lo que decía Vallejo, ¿no? Eh, pierde el poema. Si a un hombre se pierde una mano, pierde un dedo, no muere. Pero si a un poema se le quita una palabra, un verso, cambia completamente de sentido. Y ahí la imposibilidad de las traducciones, ¿no? Y ahí porque a raíz de, después de la lectura de esto, cuando venía un amigo y me decía, oh, no me gusta Walt Whitman, yo le decía, pero lo has leído en inglés, ¿no? O decía, no es la gran cosa, Walt Whitman, ¿no? O ¿por qué le dieron el premio Nobel a Bob Dylan? Bueno, pues tienes que aprender idiomas, aprender inglés, ¿no? O sea, una persona que diga que ha leído a Thomas Transtomer en traducción, o que ha leído a Boris Pasternak en traducción, o sea, quiérete un poco, ¿no? Aprende un idioma antes de leer la poesía y pretender que con una traducción estás leyendo al autor original, ¿no? Es como decir he leído a Vallejo, pero lo he leído pues en ruso, en chino, en tailandés, en árabe. ¿No? A Vallejo hay que leerlo en idioma original, pues, ¿no? Y ahí vas a entender otras cosas. No sé si me dejo. Pero bueno, básicamente es lo que está hablando. Y aquí hay otra que justifica un poco su trilce, quizás. En la página 57 dice regla gramatical. La gramática como norma colectiva en poesía carece de razón de ser. Cada poeta forja su gramática personal e intransferible, su sintaxis, su ortografía, su analogía, su prosodia, su semántica. Le basta no salir de los fueros básicos del idioma. El poeta puede hasta cambiar en cierto modo la estructura literaria y fonética de una misma palabra, según los casos. Y esto en vez de restringir el alcance socialista y universal de la poesía, como pudiera creerse, lo dilata al infinito. Sabido es que cuanto más personal, repito, no digo individual, es la sensibilidad del artista, su obra es más universal y colectiva, ¿no? Claro, que aquí está obviamente hablando de Tríceps, está hablando de Estrenomudo, de Muneustre, de Busco Volver de golpe y golpe, ¿no? O sea, está hablando de su misma obra, ¿no? O sea, y yo suscribo completamente lo que dice acá Vallejo, ¿no? Eh, obviamente para poder escribir vanguardia, para poder revolucionar y escribir cosas rarísimas, tienes que someterse a las reglas pues, que vas a romper, ¿no? Obviamente, eso es algo básico. Em, pero a mí esa gente que dice como una crítica positiva, oh, esa obra está bien escrita, es como que decir, no tienes nada que decir, ¿no? Cuando alguien no tenga nada que decir sobre una obra, va a decir, esa obra está bien escrita. ¿No? A mí me gustaría que dijeran esa obra está mal escrita, ¿no? Como seguramente en algún momento le habrán dicho a González Prada cuando publicó Páginas Libres con J, ¿no? Oh, pero Páginas es con G, sí, pero son libres, pero quiero escribirlo con J, ¿no? Vallejo en ese caso estaba apelando a esa libertad, ¿no? Le basta con no salir de los foros básicos del idioma, ¿no? Tampoco escribir por escribir cualquier cosa, ¿no? Em, pero es sumamente interesante cómo Vallejo utiliza la literatura y el ensayo, y sobre todo la adaptación del el marxismo hacia la poética, ¿no? Y acá también hay uno de los artículos que se ha vuelto clásico de esto, que es Autopsia del Superrealismo, ¿no? Me gusta esta introducción que hace, que dice, hacia 1914 nacía el expresionismo, Bort-Jacques Freixer. Hacia 1915 nació el cubismo, Apollinaire Reverdí. En 1917 nació el dadaísmo, Sara Picabia. 1924 el superrealismo, Breton, Ribaumont de Seine.
sin contar las escuelas ya existentes, simbolismo, futurismo, neosimbolismo, unanimismo. Por último, a partir de la pronunciación superrealista, irrumpe casi mensualmente una nueva escuela literaria. O sea, aquí se está cagando en el surrealismo, ¿no? Y obviamente con esa pose, ¿no? De, de falsos revolucionarios, ¿no? Que se contradecía con su espíritu anarquista inicial. Entonces, a Vallejo, pues básicamente con este artículo lo que nos deja entender es que le dan al pincho a los surrealistas, ¿no? Los tildaba de poseros. Pero es interesante ver cómo César Vallejo tenía opiniones acerca eh, de, de la cultura y el arte de su momento, ¿no? Y es importante siempre mantener y conocer y tener una opinión de algo y tener sobre todo un punto de vista, ¿no? Y una base teórica, ¿no? El caso Mayakovsky, ¿no? Poesía Nueva, que es otro de los artículos, digamos, más interesantes, ¿no? Donde en Poesía Nueva se queja Vallejo de que piensan que porque ponen palabras extranjeras, ¿no? Poesía Nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado en palabras cinema, avión, jazz band, motor, radio y todas las voces de la ciencia e industria contemporáneas. No importa que el léxico corresponda o a una sensibilidad auténticamente nueva, lo importante son las palabras, ¿no? Entonces, también estaba discutiendo la pose que había, ¿no? O sea, solo por poner cine o fútbol o aviones o trenes o transatlánticos, ya la poesía era moderna y era futurista, ¿no? Vallejo en cambio, ella hablaba de la sensibilidad, ¿no? Él decía, pienso en tu sexo, ¿no? O sea, eso no tiene nada de vanguardia, ¿no? O sea, si lo vemos a todas luces, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad es nueva, sí, porque era erotismo en un país tan conservador hasta ahora como es el Perú, ¿no? Leer el poema 13 de Vallejo, El de Estruendo Mudo, o de Moneustre, en muchos lugares es casi hasta prohibido, es un tabú. Entonces Vallejo decía, ¿de qué sirve poner palabras nuevas si la sensibilidad sigue siendo antigua? O sea, más bien trata de un discurso nuevo, escribir algo distinto, algo novedoso, ¿no? Em, Hay tanto para hablar de este libro, del arte de la revolución de César Vallejo, sobre todo porque es, como les digo, ¿quién mejor para hablar de poesía que César Vallejo? O sea, que dar su visión. Sí, puede venir alguien a decir, es una visión sesgada, es una visión panfletaria, es una visión pasada por el marxismo, pero tiene pues un argumento teórico, tiene un sustento teórico, como todas las opiniones deberían tener. No opinar por opinar, sino que el pata se fue a la Unión Soviética, leyó todo lo que tuvo que leer, vivió y conoció y debatió y conversó con la gente que tuvo que estar. Tanto así que tuvo hasta la osadía de decir que Mayakovsky no era el principal poeta de la Unión Soviética, solamente era el más popular. O sea, eran opiniones muy polémicas en muchos casos, pero que hablan de una persona como Cero Vallejo que no se casaba con nadie, un crítico en todos los aspectos, que no solo hizo poesía, que hizo narrativa, que hizo ensayos, hizo periodismo, teatro, etcétera, y que tiene unas cartas alucinantes también, que ya vamos a analizar más adelante. Entonces saludo enormemente la reedición de un libro como El arte de la revolución de César Vallejo, pues que te trae tópicos rarísimos, sobre todo para las personas que quieran conocer un poco, como que marxismo para Amis, de algún modo podría decirse, te lo explica acá chancadito, ¿no? Que es un artista revolucionario, ¿no? Ejecutores del arte bolchevique, ejecutores del arte socialista, la ficha del nuevo rico, escollos de la crítica marxista, así se crea el teatro bolchevique, existe el arte socialista, ¿no? Y con esa cerramos. ¿Pero existe actualmente el arte socialista? Se pregunta Vallejo. Evidentemente sí, el arte socialista existe. Ejemplos, Beethoven, muchas telas de Renacimiento, las pirámides de Egipto, la estatuaria siria, algunas películas de Chaplin, el propio Bach, en Rusia se toca Bach, etcétera. ¿Quieres saber cómo pensaba Vallejo sobre el arte? El arte y la revolución es la voz. Chequen ahí en la web de Ediciones Achahuata y van a conseguir este librito. Bueno, te lo recomiendo. Tu profe favorito, ese que te dice los libros que normalmente no te va a recomendar nadie.
Nos vemos.